Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Soy Alejandro Gómez, director de comunicaciones del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y quiero darles nuevamente la bienvenida a esta nueva rueda de prensa. En esta oportunidad queremos presentarles un nuevo documento que contiene una serie de recomendaciones que le hacemos desde el Observatorio Fiscal a la propuesta de reforma pensional que presentó el Gobierno Nacional hace algunas semanas. Este es el tercer documento que presentamos desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana en el marco de esta discusión, de este debate en torno a la reforma pensional del Gobierno Nacional. En una primera oportunidad presentamos un documento que contiene lo que nosotros consideramos las bases para consensuar esta reforma. En una segunda oportunidad analizamos el proyecto que radicó el gobierno ante el Congreso de la República y en esta tercera oportunidad queremos socializar con todos ustedes estas recomendaciones que le hacemos al articulado presentado por el gobierno. Me acompaña el director del Observatorio Fiscal, el doctor Oliver Pardo, quien nos presentará esta serie de recomendaciones a la reforma pensional. Como es costumbre, luego de la presentación tendremos un espacio para conocer sus comentarios, para conocer sus preguntas y ampliar un poco más la información. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. El documento lo compartiremos al final de la rueda de prensa y además lo colgaremos en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que sea consultado por cualquier público interesado. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Es un placer para mí y para el Observatorio Fiscal compartir este documento que contiene una serie de recomendaciones, pero más allá de hacer propuestas genéricas, lo que hacemos en este documento es hacer modificaciones particulares al articulado. Entonces, en el documento ustedes podrán encontrar básicamente, primero, una introducción donde contamos a grosso modo cuáles son las principales modificaciones que proponemos y cuál es la justificación de estas propuestas. Pero adicionalmente contamos con dos columnas donde comparamos algunos de los artículos presentados por el gobierno con las modificaciones que proponemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos un documento público al cual los medios de comunicación y la ciudadanía van a poder tener acceso, pero las unidades de trabajo legislativos, si así lo requieren, podemos compartirles una versión en Word de este documento para que puedan utilizarla de la forma que lo consideren conveniente en el ejercicio de la democracia. Em, También lo tenemos en formato de proposiciones en caso de que algún congresista quiera abanderar este tipo de iniciativas. Entonces, lo que quiero resaltar es, vamos más allá de sencillamente hacer una guía, hacer modificaciones concretas al articulado, y esto es un elemento muy importante porque queremos ir más allá y contribuir con un proyecto de ley que nosotros creemos que es una mejora frente al status quo, pero que tiene unos riesgos y por lo tanto unas grandes oportunidades de mejora. Y en la medida en que se implementen estas oportunidades de mejoras, creemos que la reforma pensional puede ser significativamente mejor de lo que ha sido presentada hasta ahora. Bien. Entonces, antes de mostrar nuestras propuestas, quiero repasar brevemente en qué consiste la reforma pensional. Básicamente, la reforma propone cuatro pilares. Un pilar solidario, que es para las personas mayores de 65 años que no tienen una pensión. Un pilar semicontributivo para aquellas personas que no alcanzan a cumplir el requisito de semanas mínimas de contribución. Un pilar contributivo de carácter obligatorio y un pilar de ahorro voluntario. Y quiero hacer énfasis que dentro del pilar contributivo tenemos un componente de prima media y un componente de ahorro individual. Y en esta propuesta es muy importante enfatizar el peso relativo que tiene ese componente de prima media y el componente de ahorro individual. En el componente de prima media, el dinero que se va cotizando se utiliza directamente para pagar
las mesadas de quienes ya están pensionados. En el componente de ahorro individual, el dinero se va acumulando para pagar las pensiones de los mismos cotizantes cuando ya hayan envejecido. Es muy importante aclarar que en el contexto de una población como la colombiana que va envejeciendo, es importante que el peso relativo del componente del ahorro individual vaya aumentando y el peso relativo del componente de prima media vaya disminuyendo. ¿Cuál es un gran problema que tiene el proyecto tal como fue presentado por el gobierno? Que el componente de prima media el peso relativo del componente de prima media va a ir aumentando, mientras que el peso relativo del componente de ahorro individual va a ir disminuyendo. Con esta propuesta queremos corregir este problema y queremos que ocurra todo lo contrario, que a medida que la población vaya envejeciendo, el peso relativo del ahorro aumente y el peso relativo del componente de prima media vaya disminuyendo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, lo que tratamos de hacer es lo siguiente. Tratamos de reducir el umbral a partir de cual las cotizaciones van hacia el componente de ahorro individual. En el proyecto de ley, como ustedes bien sabrán, hay un umbral de 3 salarios mínimos. A partir, por debajo de 3 salarios mínimos, todas las cotizaciones van al componente de prima media. Lo que está en exceso de 3 salarios mínimos va al componente de ahorro individual. Nosotros proponemos bajarlo, tal como coinciden, como ha dicho el Observatorio Fiscal y en lo que coinciden muchos analistas, pero proponemos algo adicional que es muy importante, y es que este umbral no esté indexado en salarios mínimos, sino que esté indexado en unidades de valor tributario. ¿Qué es lo que hace la unidad de valor tributario? Básicamente mantiene el poder adquisitivo del dinero. Es decir, la VT, lo que va a hacer es que el umbral a partir del cual las cotizaciones va al componente de ahorro individual va subiendo al mismo ritmo de la inflación. ¿Qué pasa cuando este umbral está indexado en términos de salarios mínimos? Resulta que, como ha mostrado la experiencia en muchos años recientes, el salario mínimo crece al ritmo de la inflación, al ritmo de la productividad laboral, pero también normalmente crece aún por encima de estos dos componentes. Y en la medida que el salario mínimo va creciendo por encima de la inflación y la productividad laboral, lo que va a terminar ocurriendo es que el flujo de cotizaciones hacia el componente ahorro individual va a ir disminuyendo y el flujo de cotizaciones hacia el componente de prima media va a ir aumentando. ¿Qué es lo que hacemos con esta propuesta? Si lo indexamos este umbral no al salario mínimo, sino a unidades de valor tributario, lo que va a ocurrir es que, la VT va a ir creciendo por debajo de la productividad laboral. Y esto lo que va a hacer es que cada vez más cotizaciones vayan hacia el componente de ahorro individual y el flujo de cotizaciones hacia el componente de prima media se mantenga constante o vaya disminuyendo. Y esto es muy importante por las razones que mencioné anteriormente. En el contexto de una población que va envejeciendo, es importante que el sistema pensional dependa más del ahorro y menos del el componente de prima media. Y esto es un elemento muy importante que no se ha discutido hasta ahora. La indexación del umbral. Por defecto, se ha venido discutiendo que este umbral está indexado en salarios mínimos, pero es muy importante que la indexación se haga de tal forma que el peso relativo del componente de prima media vaya disminuyendo en vez de aumentar, de manera que el peso relativo del componente de ahorro individual aumente en vez de disminuir, y esto es lo que hacemos con esta propuesta de indexar el umbral a las VTs. Adicionalmente, es importante aclarar que por cierto, además de indexarlo por VTs, lo que hicimos es que el umbral sea de 50 VTs, lo que aproximadamente es algo menos de aproximadamente 2.100.000 pesos en pesos del 2023. Esto es algo un poco por debajo de 2 salarios mínimos. Entonces, pero no solamente se consiste en bajar el umbral, sino que el umbral esté indexado de tal forma que crezca al ritmo de la inflación y no que crezca por encima de la inflación y la productividad laboral.
Adicionalmente, también proponemos que la forma como se liquida la pensión en el componente de prima media cambie, porque con la fórmula que está el gobierno, que básicamente es la misma fórmula con la que se liquidan las pensiones en colpensiones hoy en día, básicamente se está otorgando un subsidio implícito a todos los que devenguen más de 3 salarios mínimos. Cambiando la fórmula, que básicamente lo que hacemos es cambiar lo que se denomina la tasa de reemplazo, el porcentaje de la pensión como porcentaje del salario, lo que hacemos es disminuir ese salario implícito, es decir, disminuimos esa tasa de reemplazo de manera que disminuimos el subsidio implícito para todas las personas que devengan más de 3 salarios mínimos, y esto hace que nuestra propuesta sea aún más progresiva de lo que es la propuesta del gobierno. Con esto logramos que los subsidios a las personas relativamente acomodadas disminuyan. Y es otro elemento importante que hay que destacar de esta propuesta. Entonces, son 3 elementos. Disminuir el umbral, indexarlo a unidades de valor tributario y disminuir la tasa de reemplazo. Y estos 3 elementos conjuntos lo que hacen es construir un sistema pensional más progresivo, dado que se reducen los subsidios implícitos a las pensiones del pilar contributivo. Otro elemento muy importante que tiene la reforma, propuesta por el gobierno es lo que se denomina como el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Este es un fondo de ahorro, pero un fondo de ahorro administrado públicamente. De hecho, si miramos esta construcción ilustrativa de la reforma pensional, realmente esconde detrás de esto un elemento muy importante que es ese fondo de ahorro público, porque parte de las cotizaciones que van tanto al componente de prima media como al componente de ahorro individual, en realidad se redireccionan hacia ese fondo de ahorro público denominado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Y como dije, es un fondo de naturaleza pública y eso genera un problema, porque si el dinero es administrado por el gobierno, bien sea el gobierno presente o cualquier gobierno futuro, el gobierno de turno va a tener la tentación de utilizar esos recursos y gastarlos en vez de ahorrarlos. Y esto constituye un problema, porque se supone que la sostenibilidad del sistema depende de que, uno, entre un flujo significativo de recursos a este fondo, pero que asimismo estos dineros no se gasten tan rápido como entran. Y tal como está diseñado este fondo en la propuesta del gobierno, lo que termina ocurriendo es que esto va a ser administrado por Colpensiones. Y aunque hay algunas reglas sobre la acumulación y la desacumulación de este fondo, hay señales de alarma en ambos elementos, tanto en el elemento de acumulación como en el elemento de desacumulación. Primero, porque no es tan claro, no es inmediato traducir las reglas de acumulación que propone el proyecto de ley en términos de ingresos a este fondo de ahorro. Pero más alarmante es que en términos de egresos de este fondo de ahorro ni siquiera hay claridad al interior del gobierno, porque como vimos hace un par de semanas, el Ministerio de Hacienda salió a desmentir lo que fue erradicado y salió a decir que había un error en el artículo 24, que es un artículo muy importante de esta reforma pensional, que es el que regula el Fondo de Ahorro del Pilar de Contributivo y es el que en esta propuesta nosotros tratamos de modificar. ¿Qué es lo que hacemos en esta propuesta? Pues primero aclaramos muy bien del 16% del ingreso base de cotización que se destina al pilar contributivo, aclaramos muy bien qué porcentaje, cuántos puntos porcentuales se dirigen directamente hacia el fondo de ahorro del pilar contributivo. Básicamente, de ese 16%, sugerimos que 2.7 puntos porcentuales se dirijan directamente al fondo de ahorro del pilar contributivo. Esto no cambia mucho los flujos comparado con lo que propone el gobierno, pero nuestra propuesta es mucho más claro en el sentido de que por construcción se define
qué porcentaje de las cotizaciones van directamente al fondo del ahorro del pilar contributivo. Pero más importante aún es que mientras que el proyecto de ley del gobierno dice que este fondo será administrado por Colpensiones, nosotros proponemos que esto sea administrado por un comité directivo independiente y que tenga personería jurídica propia. De manera que el dinero, en vez de pasar por las manos de Colpensiones, corriendo el riesgo de que Colpensiones no lo destine al fondo de ahorro o lo destine al fondo de ahorro y se lo gaste demasiado rápido, lo que hacemos es que la plata va directamente a este fondo de ahorro, pero Colpensiones no toca esta plata porque el fondo no es administrado por pensiones, sino por este comité directivo que, ojo, es de naturaleza independiente y por lo tanto con esa naturaleza independiente lo que tratamos de hacer es que el gobierno no pueda tocar esta plata sin el visto bueno de este comité directivo independiente. La ley, lo que nosotros proponemos acá también hace que el uso de estos recursos dependa del comité directivo de una manera que sea exclusivamente destinada al pago de las pensiones de los afiliados del nuevo régimen y no como está en la versión radicada del gobierno, que básicamente lo que va a terminar haciendo es que inmediatamente se puede comenzar a utilizar la plata para gastarla en las pensiones de las personas que están en el régimen actual. Esto es muy importante. Es importante que para sostenibilidad del sistema, que este fondo ahorre los recursos suficientes y para eso tiene que tener un flujo de ingresos muy alto, pero también tiene que estar blindado de que egresen recursos de manera apresurada. Y es por eso importante, uno, que se clarifique qué porcentaje va a ir al fondo de ahorro del pilar contributivo. Dos, bajo qué criterios se va a gastar la plata de este fondo de ahorro. Y tres, que sea administrado por un comité directivo independiente. Sino, en resumen, ponemos reglas mucho más claras sobre el manejo del fondo de ahorro del pilar contributivo y pasamos la administración de este fondo de Colpensiones a una entidad independiente con personería jurídica propia, blindada de la tentación de los gobiernos de gastar los recursos. Ahora, es importante resaltar lo siguiente, este ejercicio hipotético de pensar que los gobiernos están tentados a gastarse los recursos de los fondos de ahorro no es un ejercicio hipotético. Pasó en el anterior gobierno cuando se utilizaron los recursos del FOMPET para atender los gastos de la pandemia. Es muy importante que este fondo de ahorro esté blindado de las tentaciones que tienen los gobiernos a gastarse el dinero. Y asimismo también complementamos la propuesta de reforma del gobierno con otro tipo de medidas que creemos que van a ayudar muchísimo en términos de equidad, suficiencia, cobertura y sostenibilidad del nuevo sistema. Honestamente creemos que el proyecto el proyecto de ley presentado por el gobierno es una mejora marginal sobre el sistema actual, pero honestamente con estas propuestas creemos que podemos lograr una mejora muy significativa sobre el nuevo sistema. ¿Cuáles son esas otras medidas? Primero, básicamente lo que tenemos que tener presente que para el pilar semicontributivo se le reconoce un retorno, el proyecto de ley reconoce un retorno del 3% anual. Es decir, las personas que no alcanzan a pensionarse, que no alcanzan a cumplir el requisito de semanas, se les devuelve un dinero que les reconoce un retorno real del 3% anual. Esto es problemático porque si uno mira, por ejemplo, el retorno que tiene las cuentas de ahorro individual en el RAIS actual, el rendimiento real de años recientes oscila entre el 4 y el 4.5%. Entonces, esto termina perjudicando a las personas que eventualmente van a terminar en el pilar semicontributivo. Por eso nosotros proponemos que haya un aumento de ese retorno real, que no sea del 3%, sino que sea del 4%, que coincide con lo que lo que en unos borradores preliminares de esta reforma que tenía el gobierno, pero que también se acerca mucho al retorno real que ofrecen los fondos privados de pensiones hoy en día. Es muy importante tener en cuenta que a pesar de las buenas intenciones de esta reforma, un buen porcentaje de los cotizantes va a terminar en el pilar semicontributivo.
Es decir, no van a alcanzar a cumplir el requisito de semanas de pensión. Y es por eso muy importante que estas personas no sean perjudicadas con la reforma. Con un reconocimiento del 4% anual, logramos este objetivo, dado que le damos un rendimiento parecido al rendimiento histórico reciente, pero las protegemos del riesgo que tiene las oscilaciones en los mercados de capitales. Por supuesto, este reconocimiento del rendimiento, ese reconocimiento adicional de un punto porcentual al año es costoso y por eso proponemos que realmente de las cotizaciones que van al componente al ahorro individual, no se destine solamente un punto porcentual al fondo de ahorro del pilar contributivo, sino que se destinen 2 puntos porcentuales. Esto, a pesar de que el peso relativo de la contribución al fondo de ahorro del pilar contributivo aumenta para el componente de ahorro individual, aún así el flujo de cotizaciones de las cuentas de ahorro individual aumentaría desde el 11.5% del ingreso base de cotización que hay hoy en día al 13.2% en nuestra propuesta. Es decir, sigue habiendo un aumento en el flujo de cotizaciones que van a las cuentas de ahorro individual, pero al mismo tiempo tratamos de financiar mejor el fondo de ahorro del pilar contributivo, del cual sale el dinero para dar ese reconocimiento del rendimiento anual del 4% que estamos proponiendo. Y adicionalmente también estamos sugiriendo mejoras a la gobernanza de las AFPs. Creemos que es importante que la participación de los afiliados sea más activa, que ellos tengan la posibilidad de que su voz sea escuchada en la administración de los recursos y que no pasen las desafortunadas cosas que han pasado en las asambleas de afiliados recientes, donde no hay una convocatoria no hay una convocatoria masiva por parte de ninguna AFP, donde solamente terminan asistiendo empleados de la misma AFP o del conglomerado financiero que controla la AFP y terminan eligiendo a supuestos representantes de los afiliados que en la mayoría de casos son ejecutivos del mismo conglomerado financiero y que por lo tanto no representan realmente los intereses de los afiliados. Con las modificaciones que proponemos, hay una participación mucho más pública y mucho más activa de todos los afiliados en la conformación de las juntas directivas. Pero vamos más allá, porque en la reforma del gobierno propone que para el componente de ahorro individual haya la participación de otros agentes distintos a las AFPs. Y eso es muy bueno, pero eso no va a ser viable si no es complementado con otro tipo de medidas. Una de ellas es la eliminación de el requisito de rentabilidad mínima. Sabemos que suena contraintuitivo que eliminar el requisito de rentabilidad mínima contribuya al bienestar de los afiliados y especialmente aquellos que irían a cotizar al componente de ahorro individual. Pero esto es muy importante porque realmente la rentabilidad mínima, como está estructurada hoy en día, termina siendo sencillamente un promedio de las rentabilidades de las dos más grandes AFPs y por lo tanto lo que termina generando es una barrera de entrada que imposibilita que más agentes participen en este negocio. Nosotros proponemos que haya un mayor espacio y hacemos algo muy importante. En nuestra propuesta abrimos el espacio para que los propios cotizantes sean los dueños de la administradora del fondo de pensión, de manera que sencillamente solucionamos un problema muy grave que tiene el RAIS actual, que es la delegación de funciones de administración del ahorro pensional a unos agentes privados que muchas veces no tienen como objetivo lo que es mejor para los cotizantes, sino hacer una serie de acciones que maximizan la comisión de administración que ellos terminan obteniendo. Entonces, para concluir esta parte, otro elemento muy importante es que los propios afiliados puedan constituir administradoras de las cuales ellos mismos son los dueños para administrar su propio ahorro pensional. Entonces, resumiendo, tenemos el Observatorio Fiscal
proponemos en este documento 3 conjuntos de medidas. Unas medidas relacionadas con el umbral a partir del cual las cotizaciones van al componente de prima media o al componente de ahorro individual. Otras modificaciones que tratan de mejorar la administración y la gobernanza del fondo de ahorro público denominado Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, y otra serie de medidas que complementan las dos anteriores. En su conjunto, creemos que estas propuestas son una mejora significativa en términos de eficiencia, suficiencia, sostenibilidad y equidad del sistema pensional. Y muy importante, estas propuestas no solamente, que yo he presentado hoy no solamente son una enumeración de principios, sino que en el documento ustedes encontrarán la modificación al articulado de tal forma que los congresistas y el Congreso puedan de manera muy sencilla tomar este documento y tratar de implementarlo en los debates que vienen en las próximas semanas sobre la reforma pensional. Esperemos que este documento tenga acogida no solamente dentro del Congreso, sino también con el gobierno, con el público en general. Creemos de manera honesta que es una mejora significativa sobre lo que está sobre la mesa hoy en día. Hemos consultado este documento con expertos en los temas pensionales, a quienes agradecemos infinitamente su retroalimentación. Hemos consultado este documento también con UTLs, Unidades de Trabajo Legislativo del Congreso, quien también nos han retroalimentado y quienes nos han ayudado a construir una propuesta mucho mejor. Esperamos que estas oportunidades de mejora sean tenidas en cuenta, las cuales creemos que nos ayudarán a tener un sistema pensional más justo y sostenible. Muchas gracias. Oliver, muchas gracias. Queremos invitar a las personas que nos acompañan a compartir sus preguntas o sus dudas acerca de esta serie de recomendaciones y de propuestas que formulamos desde el Observatorio Fiscal para mejorar ese proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional. Mateo, muy buenos días. Adelante. Buenos días, soy Mateo Amaya de País Posible. Una sola pregunta muy pequeña y es sobre el tema de la relación que existe, que ustedes hace unos días, si no estoy mal, creo que fue el viernes, hicieron una rueda de prensa sobre la reforma laboral y bueno, están haciendo de la reforma pensional. Y pues obviamente creo que está de más decirlo, estas dos reformas pues deberían ir de la mano. ¿Cuál es el problema o la pregunta que yo tengo es, mire, ustedes mencionaron en el diagnóstico de la reforma laboral que esto al fin y al cabo puede llevar a generar mucha más informalidad y desempleo precisamente en las micro y pequeñas empresas. Y esta reforma pensional, pues como cualquier reforma pensional, o la lógica de una reforma pensional es que más personas busquen la cotización, cosa que no se logrará con una reforma laboral que justamente fortalece la informalidad. Entonces, no sé, la pregunta va más bien, ¿cómo hacemos o cómo se hace para que el gobierno primero entienda que existe de pronto como una contradicción entre sus reformas y segundo, una reforma de verdad integral que además de fortalecer la informalidad o reducir la informalidad y el desempleo en Colombia, fortalezca las cotizaciones de los trabajadores y puedan por fin, cuando sean ancianos, tener su pensión o por lo menos una ayuda pensional. Muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. No, es una excelente pregunta, Mateo, y no solamente creo que es una excelente pregunta, sino que además coincido con tu diagnóstico. Efectivamente, son dos reformas que tienen que ir a la mano, y estoy de acuerdo que tal como está radicada la reforma laboral, hay una contradicción con
la reforma pensional, en el sentido de que la reforma laboral radicada por el gobierno no ayuda lo suficiente para generar empleo ni para reducir la informalidad. Es por esta razón que, de la mano del Observatorio Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, construimos un documento adicional que ya hemos presentado, donde hacemos unas modificaciones a la propuesta de gobierno respecto a la reforma laboral. Y en estas modificaciones que sugerimos, básicamente abordamos este punto. Queremos que más personas coticen, pero para eso hay que reconocer que existen otras formas de relación laboral que no pasan por las formas de contratación a las cuales estamos acostumbrados. Y lo que hacemos con esta reforma es que sea más fácil para este tipo de vínculos laborales hacer cotizaciones a, eh, al sistema pensional. Por ejemplo, en el documento que publicamos junto al Observatorio Laboral, sugerimos que se pueda hacer cotización no solamente por semanas, sino incluso por días, y que además la cotización se puede hacer incluso bajo figuras que están por debajo del salario mínimo actual. Creemos que eso puede ayudar muchísimo a la formalidad. Dicho eso, muchas de estas propuestas están contenidas no en este documento que estamos presentando hoy, sino en el documento que presentamos la semana pasada junto al Observatorio Laboral, donde básicamente flexibilizamos las reglas bajo las cuales se puede cotizar al sistema pensional. Pero estoy de acuerdo con tu diagnóstico, es importante que sean dos cosas que se complementen, y este documento que estamos presentando hoy, el Observatorio Fiscal sobre la reforma pensional, complementa lo que presentamos la semana pasada con el Observatorio Laboral sobre la reforma laboral. Oliver, muchas gracias. Mateo, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Leonardo. Leonardo, adelante. Buen día, director Oliver. Pues yo quisiera, si se tiene estimado o se sabe qué porcentaje de los trabajadores devengan más de 4 salarios mínimos, y finalmente lo que ustedes pues siempre han hablado de gravar las pensiones altas, definitivamente eso fue algo que quedó totalmente descartado, incluso desde el observatorio, que era algo que ustedes siempre pues estuvieron planteando, ¿no? Gracias, Leonardo. Más o menos, solamente el 10% de los trabajadores ganan más de 4 salarios mínimos, alrededor de 20% gana más de 3 salarios mínimos, y alrededor de un 30% gana más de 2 salarios mínimos, que es el umbral que estamos proponiendo, más o menos el umbral que estamos proponiendo en esta reforma. Es decir, aún todavía solamente aún con nuestra propuesta, solamente un 30% de los cotizantes va a cotizar al componente ahorro individual, pero en la medida en que ese umbral es indexado a VTs y no a salarios mínimos, ese porcentaje de trabajadores que cotizan el componente de ahorro individual va a ir aumentando. Contrario a lo que pasa con la propuesta del gobierno, donde ese porcentaje de trabajadores que cotizan el componente de ahorro individual va a ir disminuyendo. Entonces, quiero enfatizar en lo importante que es la indexación del umbral, que sea en unidades de valor tributario, de manera que el umbral crezca al ritmo de la inflación, y no en términos de salarios mínimos, de manera que el umbral va creciendo por encima de la inflación y de la productividad laboral. Respecto a el gravamen de las pensiones, el Observatorio Fiscal sigue pensando que es importante que haya mayor tributación por parte de las pensiones más altas. Naturalmente, eso no hace parte de la discusión de la reforma pensional, haría parte de la reforma tributaria. Dicho lo anterior, hay un elemento de solidaridad que sí tiene la reforma pensional, que son las contribuciones al Fondo de Solidaridad Pensional. Uno de los elementos que está detallado en el documento, pero que no mencionamos en esta rueda de prensa, pero vale la pena recalcarlo hoy, es que proponemos que todas que la contribución al Fondo de Solidaridad Pensional aumente. Y eso, por supuesto, impacta sobre las pensiones más altas, y por lo tanto es un elemento que de alguna manera tenemos en cuenta en este documento.
Muchas gracias, director. Muchas gracias. A Leonardo, muchas gracias por su pregunta. Creo que Mateo tiene un comentario adicional. Mateo, adelante. Sí, qué pena reiterar, pero me parece muy interesante lo que usted dice, señor Oliver, sobre el tema, digamos, del umbral en VT. Me parece muy interesante que usted prefiere que sea en rango de VT y no de 3 salarios mínimos legales vigentes. La pregunta es, ¿ustedes de pronto han dicho cuál es ese, cuánto sería ese umbral? Es decir, el monto exacto que ustedes, digamos, estarían pensando para el 2023 o para el 2024, un salario mínimo o cuánto de VT más o menos sería. Gracias, Mateo. Efectivamente, estamos sugiriendo que el umbral sea de 50 VTs. Si uno mira cuánto es una VT hoy en día, eso nos da aproximadamente algo más de 2.100.000 pesos, es decir, un poco por debajo de 2 salarios mínimos. Dicho de otra forma, el umbral es casi de 2 salarios mínimos de hoy, pero ese umbral va a crecer más despacio que lo que crece en la propuesta del gobierno. Entonces, no solamente el umbral es menor, algo menor a 2 salarios mínimos, sino que son solamente 50 VTs. Dicho esto, yo quiero enfatizar un punto muy importante. Mucha de la discusión respecto a la reforma pensional ronda alrededor de cuánto debe ser ese umbral. Para nosotros es tanto o más importante si ese umbral está indexado a salarios mínimos como sobre cuánto es el umbral. Por ejemplo, 3 salarios mínimos son más o menos 75 VTs. Si el proyecto de ley deja el umbral en 75 VTs en vez de 50 VTs, yo creo que eso es un gran logro, solamente por la indexación. Es decir, es muy distinto decir 50 VTs o salarios mínimos o decir 75 VTs o 3 salarios mínimos. No es lo mismo. Independientemente de cuánto sea el umbral, el hecho de que la indexación sea en VTs hace que el peso relativo del componente de ahorro individual no disminuya, cosa que sí pasa con la propuesta del gobierno. Entonces, el hecho de que sea 50 VTs o 75 VTs no es tan importante como el hecho de que esté indexado en VTs y no en salarios mínimos. Oliver, muchas gracias. A Mateo, muchas gracias por su comentario. Los invitamos a que nos sigan compartiendo sus comentarios y sus preguntas. Mientras tanto, quiero leer unas preguntas en esta oportunidad de estudiantes que nos han escrito precisamente para entender qué pasa con este proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional, cuáles son esas implicaciones y de qué manera podemos entender cómo nos podría afectar para aquellas personas que no son expertos en temas pensionales. La primera pregunta la recibimos de Marlon Sánchez, él es estudiante de Derecho. Nos pregunta Marlon, ¿ha sido socializado, director, esta propuesta o esta serie de modificaciones con el Gobierno Nacional? Gracias, Alejandro. Sí, efectivamente hemos compartido esta propuesta con el Ministerio de Hacienda. Igual es una propuesta de acceso público en la que cualquier ciudadano o cualquier otro funcionario público puede consultarla. Pero ya hemos compartido esta reforma y estos documentos directamente con el Ministerio de Hacienda. Gracias, Oliver. Tenemos una segunda pregunta de Camila Padilla, ella es estudiante de Economía. Nos pregunta Camila, con su propuesta, ¿creen que se pensionaría mayor número de personas con la propuesta del Gobierno Nacional? Esa es una muy buena pregunta. Honestamente, para que más personas logren pensionarse, tenemos que hacer una reforma al mercado laboral. Y es acá donde este documento es complementado muy bien por la propuesta que pasamos la semana pasada respecto a la reforma laboral. Es ahí donde se encuentran los elementos para que más personas puedan cotizar y por lo tanto sea más fácil
pensionarse. Dicho lo anterior, hay unas restricciones que hacen que, aún bajo la reforma propuesta por el gobierno, aún bajo la propuesta presentada hoy por nosotros, muchos colombianos no alcancen a acceder a una pensión y por lo tanto van a caer dentro de lo que se denomina el pilar semicontributivo. No tenemos que pensar solamente en los pensionados, sino también en quienes no alcanzan a pensionarse. Y para ellos es importante que se les reconozca un retorno financiero, unos intereses sobre sus cotizaciones que podrían obtener en cualquier otro tipo de inversiones. Por eso es muy importante ese pequeño detalle de que el retorno, el reconocimiento a las cotizaciones para las personas que no alcanzan a cumplir el requisito de semanas no sea del 3%, sino del 4%. Un punto porcentual no suena como una gran diferencia, pero en un horizonte de más de 25 años, que es lo que dura el ciclo de vida laboral bajo los parámetros de edad de jubilación actuales, hace una muy gran diferencia. Y es algo que no se discutió lo suficiente. Casi que todo el mundo no le presta atención al pilar semicontributivo y desafortunadamente buena parte de los colombianos, si no la gran mayoría, va a terminar en ese pilar. Y es importante, por lo tanto, que tengan un reconocimiento acorde con alternativas de inversión que podrían haber tenido si no hubiesen cotizado. Muchas gracias, Oliver. Tenemos una pregunta también de Ángela Martínez. Ella es estudiante de ingeniería. Nos pregunta Ángela, ¿cuál es el mayor riesgo que para ustedes tiene el proyecto de reforma del gobierno tal y como está? ¿Y qué rescatarían? Esa es una excelente pregunta. Y precisamente nuestra propuesta de reforma aborda dos de esos grandes riesgos. El primer riesgo es que con la reforma del gobierno el componente de ahorro individual se marchita. Con nuestra propuesta evitamos que esto ocurra. Y es importante que el ahorro individual no se marchite, sino que al contrario aumente su peso relativo, especialmente en el contexto de una población que envejece, porque si la población envejece, los sistemas de prima media se hacen más difíciles de sostener, dado que un conjunto de trabajadores tiene que mantener a una proporción de pensionados cada vez más grande y eso termina siendo problemático con los regímenes de prima media. Con el componente de ahorro, básicamente lo que hacemos es que las personas financian su propia pensión. Y por eso, aunque no desconocemos la importancia de esa solidaridad intergeneracional que tiene el componente de prima media, lo que hacemos con esta reforma es que de manera automática el peso relativo del ahorro va aumentando en vez de disminuir. Entonces, ese es el gran riesgo que tiene, uno de los dos grandes riesgos que tiene el, el proyecto de ley del gobierno y es el marchitamiento del componente de ahorro individual. Con esta propuesta corregimos ese gran riesgo. ¿Cuál es el segundo gran riesgo? El segundo gran riesgo no tiene que ver con el componente de ahorro individual, sino con el ahorro público, con el fondo de ahorro del pilar contributivo. Y la sostenibilidad de un sistema pensional en un contexto de una población que envejece depende de que se ahorre. Bien sean los individuos, pero también puede ahorrar el gobierno, que es precisamente el propósito de este fondo de ahorro. Pero si el gobierno no ahorra en este fondo de ahorro, el sistema se va a desfinanciar. Y ese es otro de los grandes riesgos que tiene el proyecto del gobierno, especialmente si este fondo es administrado por Colpensiones. Con nuestra propuesta lo que hacemos es definir unas reglas mucho más claras de acumulación y desacumulación de este fondo y que este fondo sea administrado por un comité independiente y no por Colpensiones, blindando a este fondo de la tentación de echarle mano a los recursos por parte del gobierno, de manera que este fondo pueda crecer y financiar las pensiones del futuro. Listo, Oliver. Y para finalizar,
Voy a leer una pregunta de María Elena Rodríguez. Ella es estudiante de comunicación social. Nos pregunta María Elena. Nos dice, hablemos de pedagogía. ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno para socializar su propuesta de reforma pensional con la ciudadanía y los medios de comunicación? Esta es una muy buena pregunta. Y honestamente, creo que el gobierno no ha hecho el suficiente esfuerzo. Y eso obedece en parte a que no hay suficiente claridad sobre el proyecto de ley en sí mismo. Es realmente preocupante que el gobierno radique una cosa y que después el Ministerio de Hacienda salga a decir que hubo un error en uno de los artículos de la radicación, que es el caso del artículo 24. Entonces, si el mismo gobierno no tiene claridad sobre la reforma pensional, pues es difícil explicarle a ciudadanos en qué consiste la reforma. Y no es un tema fácil, no es un tema fácil, como les mencioné al principio, este esquema ilustrativo, por ejemplo, esconde un componente muy importante de la reforma, que es el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Entonces, ven que en esta figura no aparece ese fondo y cualquier lector casual podría no prestarle mucha atención a ese Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pero es un elemento esencial de la reforma para la sostenibilidad del sistema y y para el ahorro de nuestra economía y por lo tanto para el crecimiento de largo plazo. Y es por eso que nuestra reforma también aborda este punto del articulado. Si ustedes comparan el articulado presentado por el gobierno con lo que nosotros presentamos hoy, nuestro articulado es mucho más claro, en particular en lo que tiene que ver con el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Somos mucho más claros especificando cuál es el flujo de cotizaciones que va al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. Es mucho más claro respecto a cuáles son los criterios bajo los cuales se va a gastar ese dinero y es mucho más claro respecto a la administración que se le va a dar a este fondo. Oliver, nos preguntan por interno cuál es la situación con el artículo 24. Gracias. ¿Qué dice el artículo 24 que fue radicado? El artículo 24 que fue radicado dice, primero, que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo va a ser administrado por Colpensiones y segundo, que cuando el gobierno tenga que gastar más del 1.2% del PIB en el sistema pensional, entonces se puede utilizar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo para financiar esos gastos. ¿Qué es lo que pasa? Que el año pasado el gobierno gastó el 1% del PIB en cubriendo el déficit de pensiones. Es decir, como está redactado, como fue radicado el proyecto de ley, el gobierno va a comenzar a gastarse la plata del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, pero de manera inmediata. ¿Qué salió después? ¿Qué pasó después? Pues que el Ministerio de Hacienda salió a decir que el, el, el artículo 24 tiene un error, que la desacumulación del fondo de ahorro no es como yo acabo de denunciar, sino que por el contrario, tiene que ser de tal forma que solamente financie a las pensiones de las personas que se pensionan en el nuevo régimen. Entonces, Minhacienda hace unas cuentas sobre el pasivo pensional, no con la versión del artículo 24 que fue radicado, sino con una versión del artículo 24 que ellos dicen es la versión correcta. Y eso es preocupante porque nosotros no podemos hacer análisis sobre lo que diga un comunicado del Ministerio de Hacienda, sino lo que diga lo que fue radicado. Y en nuestro análisis comparamos el artículo 24 tal como fue radicado con nuestra propuesta de artículo 24. En nuestra propuesta nosotros también especificamos que ese fondo esos recursos solamente pueden ser gastados para las personas que pueden ser que se pensionan bajo el nuevo régimen. Pero es muy importante que esto sea complementado con la administración del fondo, porque si la administración queda en manos de Colpensiones,
pues va a ser muy difícil que algún tercero pueda verificar si la plata del fondo se está gastando para pagar las pensiones de los pensionados del régimen viejo o del régimen nuevo. Con un comité independiente, que es con una personalidad jurídica propia, que es lo que proponemos en el Observatorio Fiscal, blindamos, eh, eh, blindamos al Fondo de Pilar de Ahorro Contributivo de ese riesgo. Es decir, ese comité va a ser el que va a verificar si efectivamente el giro del dinero corresponde a pensiones del régimen viejo o del régimen nuevo. Oliver, muchas gracias y muchas gracias a los estudiantes que nos compartieron sus preguntas. Creo que tenemos una última pregunta de Laura Becerra de Portafolio. Laura, adelante. Gracias. Oliver, una consulta. Muchos han hablado también de los regímenes especiales, por ejemplo, ANIF. Siempre ha mostrado que esto hace que el gasto sea muy inflexible y que es bastante alto si miramos como la composición del gasto en pensiones. ¿Ustedes qué propuesta tienen de pronto hacia esos pues, regímenes especiales y consideran que de pronto tocando estas categorías que tal vez son un poco sensibles, se podría mejorar pues este pasivo pensional que tenemos? Gracias. Esa es una muy buena pregunta. Y me lleva a un punto relacionado con una pregunta anterior. Y es que básicamente los regímenes especiales tenemos a las Fuerzas Armadas y tenemos otros regímenes que ya se están marchitando. Entonces, y es importante aclarar que es muy difícil tocar el monto de las pensiones de quienes ya están pensionados en los regímenes especiales. Y por más modificaciones que hagamos en la parte de cotizaciones o de financiación de los regímenes especiales, las personas de los regímenes especiales van a seguir recibiendo estas pensiones porque ya se pensionaron, ya tienen unos derechos adquiridos, utilizando la jerga constitucional. Entonces, ¿cuál es la solución? Honestamente, la única solución que vemos en el corto plazo para solucionar el problema de financiación de las pensiones de los regímenes especiales es que las propias pensiones de los regímenes especiales se financien a sí mismas. ¿Y cómo? La única forma de hacerlo es a través de tributación. Otra alternativa, que es lo que sugerimos en el documento, es que se aumente la contribución al Fondo de Solidaridad Pensional. Pero naturalmente esa contribución ayuda, pero es marginal respecto al pasivo que son, el pasivo que son los regímenes especiales. Son más de 40 billones de pesos al año. Entonces, en conclusión, la única forma, solamente hay dos caminos en el para el problema de los regímenes especiales. O bien aumentar la contribución al Fondo de Solidaridad Pensional, que es lo que proponemos, o bien que haya más tributación por parte de estas pensiones, que desafortunadamente hace parte de la esfera de una reforma tributaria y no de una reforma pensional. Pero sin duda estoy de acuerdo con el diagnóstico, que una discusión completa sobre sobre el sistema pensional tiene que hablar sobre los regímenes especiales. Pero si no mira qué margen de maniobra hay, aparte de de los dos elementos que yo he mencionado, no tendría que tocar el tema de cómo se financia y cómo se liquidan las pensiones de las Fuerzas Armadas, lo cual es un tema políticamente muy sensible. A Oliver y a Laura, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos acompañaron nuevamente, muchas gracias por seguir de cerca estos análisis y estas propuestas que formulamos desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, buscando siempre contribuir al debate público y sobre todo buscando generar insumos y herramientas claras, sencillas,
con análisis profundos, técnicos, pero al mismo tiempo de fácil entendimiento para los diferentes públicos. Nuevamente, muchas gracias. Este documento con esta serie de recomendaciones lo publicaremos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, así que allí pueden encontrarlo. Igualmente, ahí también encontrarán los 2 documentos anteriores. Uno de ellos es el análisis a la propuesta que fue radicada por el gobierno, y un segundo documento es lo que consideramos desde el Observatorio Fiscal las bases para consensuar una indicada reforma pensional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos muy atentos a sus dudas, a sus consultas. Si quieren ampliar la información acerca de alguna de estas medidas que proponemos desde el Observatorio Fiscal, pues quedamos muy atentos y siempre a la orden para escucharlos y escucharlas. Que tengan un feliz resto de día. Oliver, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alejandro, y gracias a todos.